Bien, hoy día les decía, vamos a empezar con el tema de pruebas de bondad de ajuste. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta prueba? Es en realidad aplicarle un modelo de hipótesis a todas las, bueno, a varios de los modelos probabilísticos que conocemos. Entre ellos, le vamos a aplicar una prueba de bondad de ajuste si es que es cierto que un conjunto de datos, una información, se ajusta a un modelo uniforme, se ajusta a un modelo binomial, a un modelo Poisson, a un modelo de probabilidad normal, a un exponencial, ¿sí? Entonces, es la verificación de que un conjunto de datos se ajusta a un determinado modelo de probabilidad. Y en ese afán vamos a empezar nosotros con una prueba de bondad de ajuste a la distribución uniforme, que también se la puede llamar una distribución equitativa, ¿sí? Porque justamente consiste en eso, en realizar una distribución o la verificación si efectivamente un conjunto de datos se ajusta o están distribuidos equitativamente o en forma uniforme. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar. Bien. Les decía entonces, vamos a ver ahora la prueba de bondad de ajuste a una distribución uniforme. Veamos el siguiente caso, el siguiente ejercicio. Dice, durante los días de una semana, se verifica que la cantidad de personas que utilizan un determinado cajero, bueno, se hace esa verificación. Con esos datos, se pide verificar si la utilización del cajero es equitativo durante los días de la semana, o en otras palabras, si se ajusta a una distribución uniforme. Tenemos los datos que se han verificado de la utilización de un determinado cajero, de un banco, ¿no? Un cajero callejero automático, y se ha visto que seguramente un periodo determinado de tiempo, que puede ser durante todo el día, que puede ser durante una hora seleccionada al día, de lunes a domingo, se ha visto que esta es la cantidad de personas que ese cajero en especial ha sido utilizado durante los días de la semana durante un tiempo determinado. Repito, para efecto de la experimentación, puede haber sido que durante los días de lunes a domingo se selecciona una hora determinada del día y se contabilizó 2 horas o 3 horas, dependiendo del lapso de tiempo con el cual se quiera trabajar. Y se determina cuántas personas utilizaron ese determinado cajero, de lunes a domingo. La pregunta es la siguiente. ¿Será que estos datos se encuentran distribuidos uniformemente durante los días de la semana? ¿Será que la distribución de la utilización del cajero durante los días de la semana ha sido equitativa? Esa es la pregunta. Y eso nosotros lo vamos a verificar con una prueba de hipótesis. Comentarles en forma general que todas las pruebas de hipótesis que vamos a realizar, todas, se realizan con la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado es la que vamos a utilizar nosotros para absolutamente todas las pruebas de bondad de ajuste. Empezamos planteándonos nuestras hipótesis. Bueno, como hipótesis nula, decimos, ¿no? El uso del cajero se distribuye equitativamente entre los días de la semana. O pudiéramos decir también, el uso del cajero se ajusta, o las personas que usan el cajero se ajustan a una distribución uniforme, ¿ya? Cualquiera de las dos formas pueden expresar. Y como hipótesis alternativa, como H sub 1, el uso del cajero no se distribuye equitativamente entre los días de la semana o no se ajustan a un modelo uniforme. Muy bien. Una vez que planteemos nuestras hipótesis, debemos generar, voy a bajar un poquito, para que se vea. Y esto se replica en todos los modelos de bondad de ajuste. ¿A qué me refiero? Que necesitamos tener nosotros esta FO y esta FE. El FO, ¿qué es? Es la frecuencia observada. Es generalmente la frecuencia que se la obtiene a través de la experimentación, a través de la observación. Generalmente es la que nosotros conocemos como frecuencia absoluta. Casi en el 100% de los casos, por no decirle siempre,
Esta frecuencia observada es la que se obtiene a partir del muestreo, de realizar una encuesta, de hacer una verificación, de ver los datos históricos, ¿sí? ¿No? Entonces, prácticamente siempre esta frecuencia observada es la que nosotros veníamos trabajándola como frecuencia absoluta en una tabla de distribución de frecuencia. Y esta frecuencia esperada que aparece el FE, como su nombre lo dice, es la frecuencia que se espera. Deberían tener las categorías, las que se espera, deberían tener, según el modelo que estemos trabajando. Enseguida vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Qué quiero decir eso? Que según el modelo uniforme, en este caso vamos a trabajar con el modelo uniforme, en su momento será con la binomial, en su momento será con Poisson, en su momento será con normal, que son modelos probabilísticos que ustedes ya han visto en la anterior materia, con seguridad. Queremos saber que según ese modelo probabilístico, los datos, esta sería la distribución teórica, la que se espera que debería tener cada una de las categorías de la variable que estamos analizando, si se ajustase a la distribución en estudio, en este caso la distribución uniforme. En otras palabras, vuelvo a repetir, que para la distribución uniforme, esta debería ser la distribución de frecuencias, la distribución de frecuencia teórica. A esa frecuencia la conocemos como la frecuencia esperada. No me lo dice, es la que se espera que debería tener cada categoría. Y vuelvo a recalcar, porque es importante que lo vayan ya eh, mentalizándose. Le decía que el FO es la frecuencia que se obtiene a través de la experimentación, a través del campo. En realidad son los datos que están a verificación, porque estas son las frecuencias, fíjense, estos valores de frecuencia observada, son los datos que hemos obtenido efectivamente a través de la observación. Alguien ha tenido que ir a pararse fuera del cajero, contar cuántas personas, son los datos que se han obtenido de la experimentación. Y son los datos que están sujetos para verificar si es que la forma como están distribuidos estos datos efectivamente se ajusta a un modelo uniforme. Vuelvo a recalcar, y la frecuencia esperada es lo que debería ser la teoría, es decir, la frecuencia esperada. Bien, pero si bien es cierto que hay algunas diferencias, pero aún así se puede decir efectivamente con las diferencias que hay, esos datos se ajustan o no se ajustan a un modelo uniforme. ¿Alguna cosa se entiende, chicos, lo que les comento? Me interesa que lo tengan bien diferenciado entre lo que es la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Y ese concepto de frecuencia observada y frecuencia esperada lo vamos a ver es el mismo concepto en todos los modelos de probabilidad que vamos a ver en este tema. Bien, a ver, entonces, una vez que tenemos ya los datos de frecuencia, ¿cómo se calcula la frecuencia esperada? Pues no le he dicho, ¿no? Fíjense que la sumatoria de esta frecuencia observada, en otras palabras, cuántas personas se encuestaron, que es la sumatoria de esta frecuencia, diríamos inicialmente absoluta, pero que nosotros ya la tenemos en cuenta para efectos de pruebas de bondad de ajuste, la tenemos como frecuencia observada, esa sumatoria total es 438 personas, esa es nuestra frecuencia total. ¿Cuántas categorías tiene la variable día de la semana que estamos analizando? Bueno, son 7 días, estamos utilizando los 7 días, son 7 categorías. Si ustedes dividen cada una de las frecuencias esperadas para cada una de las categorías, ¿cómo se lo encuentra? El total, que efectivamente 438, dividido entre la cantidad de categorías, que son 7, nos da 62,57. Esa es la frecuencia teórica para cada una de las categorías. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Entonces, una vez que hemos encontrado estas frecuencias esperadas, vamos a nuestro gráfico para encontrar el estadístico crítico. Les decía, absolutamente para todas las pruebas de bondad de ajuste, vamos a trabajar con chi cuadrado. Sí, para todas. Y no solo con chi cuadrado, sino que también se trabaja con pruebas unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Con pruebas de una única zona de rechazo, la cual estará localizado siempre en el lado derecho de la gráfica, para las pruebas de bondad de ajuste. Es decir, fíjense que acá tenemos la gráfica donde la zona de rechazo está localizada al lado derecho, ¿sí? Vuelvo a recalcar, para todas las pruebas de bondad de ajuste, la zona de rechazo va a estar al lado derecho y se trabaja con chi cuadrado. En otras palabras, esta gráfica es la que nos va a servir absolutamente para todas las pruebas de bondad de ajuste.
Bien, pero para poder encontrar este valor crítico, el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, que si bien vamos a trabajar al 95%, entonces debemos entrar a la tabla de chi cuadrado a trabajar al 95%, pero con grados de libertad de K menos M menos 1, donde K es la cantidad de categorías. Estamos trabajando con 7 categorías. Estamos usando los 7 días de la semana, son 7 categorías. M es la cantidad de parámetros calculados. Cuando decimos parámetros, pues nos referimos a las medidas estadísticas poblacionales, es decir, media, mediana, moda, cuartiles, deciles, desviación. En realidad, en esta prueba de distribución uniforme, no hay la necesidad de calcular ninguna medida estadística. Fíjense, a partir de la tabla hemos calculado lo que es frecuencia observada, frecuencia esperada. No ha habido la necesidad del cálculo de ninguna medida estadística y prácticamente siempre en la prueba de bondad de ajuste para la distribución uniforme no hay la necesidad de realizar ningún cálculo de medidas estadísticas. Por eso que el valor M aquí toma un valor cero. No hemos calculado media, mediana, cuartiles, es decir, absolutamente nada. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, M tomará el valor cero. Muy bien, entonces, bueno, este 1 que viene por defecto, ¿no? 7 menos 1, 6. Vamos a entrar a la tabla de chi cuadrado con al 95% y 6 grados de libertad, en el 95%. Nos vamos a la tabla de chi cuadrado, esta. Pero si ustedes recuerdan esta tabla, habíamos mencionado que esta tabla se hace un poquito al revés, ¿no? ¿A qué me refiero? Voy a volver para atrás. Acuérdense, habíamos dicho de esta tabla que funciona al revés. Trabaja de derecha a izquierda, habíamos dicho. Es decir, que si nosotros queremos para el 95%, como empieza a contabilizar de derecha a izquierda, a diferencia de las otras tablas, avanzando de derecha a izquierda, lo que nosotros queremos el 95% en la tabla corresponde a este recorrido, que sería solamente el 5%, ¿cierto? Entonces, en la tabla no vamos a entrar a buscar al 95, sino al 5%. Si nos vamos a la tabla, 5% es acá, 0.05. Al 5% hemos dicho. Y con 6 grados de libertad, esta columna nos indica los grados de libertad. Venimos así, cruzamos y vemos que efectivamente el valor de chi cuadrado toma, pues un poquito más grande, 12,5916. 12,5916. Nos vamos al ejercicio nuevamente y efectivamente 12,59 será el valor crítico, es decir, el valor de chi cuadrado que separa esta zona de aceptación de esta zona de rechazo. Bien, está claro, ¿no, chicos? ¿Sí? Entonces, obviamente, sabemos que el valor de chi cuadrado es un simple positivo, ¿no? Viene desde la izquierda hasta el 12,59, que es nuestra zona de aceptación, y a partir de ahí hacia la derecha es nuestra zona de rechazo. Bien, ya tenemos el valor crítico. Vamos a generar el valor de prueba para saber si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Para ello debemos completar nuestra tabla. Bien, aquí hemos vuelto a copiar la tabla anterior, ¿no? Frecuencia observada, frecuencia esperada. Los que estén con su máquina a calcular se me ayudan a hacer por lo menos una verificación para que estén de acuerdo con el uso de esta formulita que vamos a ver enseguida. Debemos ir generando para cada fila, esta operación. ¿Qué dice esa operación? Dice, frecuencia, muy grande dice el círculo. Dice, frecuencia observada menos frecuencia esperada, esa diferencia al cuadrado. Y todo dividido entre la frecuencia esperada. Si alguien que esté con su máquina, por favor, ayúdeme. ¿Cómo sería para la primera categoría? Sería 60 menos, háganlo entre paréntesis, ¿no? Menos 62,57. Eso elévenlo al cuadrado. Y luego lo dividen otra vez entre 62,57. Confírmenme que está correcto ese valor. Y de hecho, a manera que lo practican un poquito, porque me imagino que están todos ahí con su máquina de calcular. No hagan que yo los nombre uno por uno porque me pasen los datos.
Verifíquenme que todos estos valores estén correctos, por favor. ¿Alguien ya pudo verificar el primero, chicos? Sí, Sí, está ingeniero, el bien, primero ingeniero. está bien. Bien. Entonces, creo que no hay duda sobre este cálculo, ¿no? Si frecuencia observada menos la esperada, todo elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esa operación la realizamos, repito, para cada una de las categorías. Y al final necesitamos la sumatoria total de esa columna. Si alguien ha verificado alguna otra fila, pero creo que no hay problemas con el cálculo. ¿Sí? Necesitamos la sumatoria total de esa columna. Eso suma 33,7. ¿Sí? Muy bien. Entonces, justamente esa sumatoria, que sería esto, ¿cierto? Fíjense, porque ustedes han calculado esta operación y la sumatoria de esa columna, que es 33,7, es nuestro estadístico de prueba. Es nuestro estadístico de prueba. Es el chi cuadrado de prueba. Si nosotros revisamos, acá nos dio 33,7 redondeando nuestro estadístico de prueba. Nos vamos a nuestra gráfica, pues el 33,7 creo que era, ¿no? 33,7. El 33,7 estaría en la zona de rechazo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo que está en la zona de rechazo? ¿Sí, no? Sí, ¿Sí, no? Entonces, si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que rechazamos? La hipótesis nula. Y aceptamos la hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis nula? Dice, el uso del cajero se ajusta a un modelo uniforme o en todo caso se distribuye equitativamente entre los días de la semana. Pero como en este caso lo estamos rechazando y vamos a aceptar la hipótesis alternativa, diremos, es el uso del cajero no se distribuye equitativamente entre los días de la semana. ¿Hay algún factor que hace que algunos días se ha utilizado más que otros? A eso se refiere. Por lo tanto, no se ajusta a un modelo uniforme. A esa conclusión llegaría. Y efectivamente, revisando la conclusión, es verdad, estamos en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0, existe suficientes evidencias para indicar que las cantidades de personas que usan el cajero automático no se distribuyen equitativamente o no está distribuido uniformemente entre los días de la semana. Y hemos llegado a esa conclusión con la utilización del 5% del nivel de significación. ¿Preguntas, chicos? ¿Se Y comprende? para que, sí, sí, ingeniero, y para que esté en la zona de aceptación, sería más o menos cuánto. No, fíjense que el valor crítico, ¿cuánto nos sale? 12,59, ¿no? Entonces, este valor de chi cuadrado, el que estamos obteniendo acá de prueba, pues tendría que estar acá, caernos ahí. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que la t-student y la distribución normal viene de menos infinito hasta más infinito? Chi cuadrado es siempre positivo, entonces a efecto de cálculo del chi cuadrado, el chi cuadrado empieza en cero y se va hasta el infinito. Si ustedes recuerdan, chi cuadrado y Fisher no toman valores negativos. Me refiero a los valores de tabla, ¿no? Lo que sí toma t-student y toma distribución normal. En el caso de chi cuadrado, de 0 hasta 12,59 estaríamos en la zona de aceptación. Y de ahí hasta, en teoría, hasta el infinito se puede ir chi cuadrado, estaría en la zona de rechazo. Bueno, obviamente, entonces nuestro valor de prueba tendría que caer dentro de este intervalo, ¿no? Dentro de ese intervalo. Ahora, no sé si te referías a eso o me estabas preguntando el hecho de la cercanía que pudiera tener el valor con el 12,59. Yo les comentaba que eso en realidad pues es una decisión del que realiza el trabajo. No hay así un parámetro que no diga a qué llamamos cerquita, ¿no? Porque yo les había comentado, si ese valor de prueba que hemos obtenido está muy cerca al valor crítico, pero no podemos definir a qué llamamos cerca. Cerca, eso se lo deja un poquito al criterio del que hace el trabajo de investigación, que defina un poquito.
¿no? Que no le puedo decir a 0,2, a 0,05. No podemos porque no hay un parámetro de medición a que llamamos cerca. Que llamamos cerca. De todas maneras, si de todas maneras se fijara un valor de cerca, pudiéramos pasarnos con milésimas de ese factor y también entraríamos a la discusión que si lo aceptamos o no lo aceptamos. Entonces no se puede definir matemáticamente o darle un valor. Para eso tenemos un valor. De hecho, ya tenemos un valor que es 12,59. Si eso le vamos a dar otro valor más que a lo que llamamos cerca, entonces no sé si era esa tu pregunta. Creo que era, no sé quién me consultó, creo que era Efraín, ¿no? Seguro. Sí, ingeniero. Sí, ese. Ok, ya, Efraín. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien. Ahora, pero vamos a hacer otro ejercicio de distribución uniforme, porque aquí se nos puede presentar una situación. Hemos trabajado hace un momento con variables cualitativas, pero pudiera darse el caso que tengamos variables cuánticas, que si bien no generaría mucho problema, pero a propósito le he incorporado un problemita a este ejercicio que es una tabla. ¿Cuál es el problema? Fíjense los anchos de este ejercicio. Si todos los intervalos, perdón, estamos en un segundo ejercicio, ¿sí? Son edades de una encuesta que se ha realizado y nos piden que verifiquemos si están distribuidos equitativamente. Si todos estos intervalos tuvieran exactamente el mismo ancho, no hubiera ningún problema. Lo resolvemos exactamente igual que el anterior ejercicio, como si fueran categorías solamente. Porque recuerden, no nos interesan mucho estos valores, porque no vamos a sacar, hemos visto que no hay necesidad de calcular media aritmética, desviación, entonces no nos interesan los intervalos, ¿no? Pero aquí sí nos afecta el hecho de que tengan anchos diferentes. ¿En qué nos afecta el hecho que tengan anchos diferentes? Que estas frecuencias absolutas que se han obtenido, obviamente aquellos intervalos que tengan un ancho de clase más alto, más grande, pues tienen mayor probabilidad de tener más valores ahí en esa categoría. Que esta categoría acá, fíjense, de 80 a 85 tiene solamente 6. Seguramente si esta fuera de 80 a 100 fuera una frecuencia más alta, ¿no? Entonces, en realidad el ancho de cada uno de los intervalos de alguna manera también está delimitando la capacidad de tener mayor frecuencia absoluta. Estoy hablando de frecuencia absoluta. Entonces, pero si todos los anchos fueran iguales, no habría ese problema. Todos están en las mismas condiciones. Todas las categorías estarían en las mismas condiciones. Pero aquí tenemos un intervalo de ancho 10, de ancho 20, de ancho 15, de ancho 10, de ancho 15, de ancho 5 y de ancho 15. Anchos de clase diferente. ¿Se entiende lo que les quiero comentar, chicos? ¿Sí, no ve? Entonces no es lo mismo. Entonces, repito, en este caso, eso lo hice un poquito a propósito, en este caso, que tiene anchos de clase diferentes, no podemos darle el mismo tratamiento a cada categoría, porque hay categorías de mayor peso que tienen mayor ancho, por lo tanto, mayor probabilidad de estar agrupando más valores. Pero vuelvo a recalcar, para que no hagan un trabajo innecesario, que si las categorías tuvieran todas exactamente el mismo ancho, se olvidan de eso, no hay necesidad de hacer el trabajito que vamos a hacer ahorita debido a que tienen anchos de clases diferentes. Bueno, acá se dice que se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas, ¿no? Y se ha agrupado de esta manera con anchos de clases diferentes. Y obviamente tenemos la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta la hemos obtenido a través de una encuesta, a través de la experimentación, a través de la observación. Son los datos de campo, ¿no? Entonces, eso de hecho, sin discusión, es lo que nosotros vamos a llamar más adelante, ¿qué cosa? La frecuencia observada. Es la frecuencia, vuelvo a repetir, que hemos obtenido de la observación, de la experimentación, del trabajo de campo, ¿no? Bien, de hecho sabemos que más adelante está pasando otra frecuencia observada. Bien, nos planteamos nuestras hipótesis. Como hipótesis nula, que los datos se distribuyen equitativamente, o les comentaba también que podemos decir que se ajustan a un modelo uniforme, y como hipótesis alternativa, que los datos no se distribuyen equitativamente, o en su defecto, no se ajustan a un modelo uniforme. Bien, entonces vamos a ir calculando las frecuencias esperadas. Fíjense, si analizamos un poquito los anchos de clase que tenemos en cada una de las categorías, vamos a ver
Pues la tengo, por favor. Vamos a ver que aquí arriba he colocado los valores. Acá están. Fíjense. El primer intervalo tiene un ancho de 10, de 20, de 15, de 10, de 15, de 5 y de 15, lo que habíamos mencionado, los anchos de clase de cada una de las categorías. Estamos trabajando con 7 categorías y aquí hay 7 valores. ¿No? Bien, pero tienen anchos de clase diferentes. Aquí hemos colocado las frecuencias absolutas, que para nosotros va a ser frecuencia observada. Entonces, no podemos todavía encontrar la frecuencia esperada justamente por lo que le comentaba, que son anchos de clase diferentes. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué tienen de común? ¿Qué tienen de común todos estos anchos de clase? Tienen de común que todos son múltiplos de 5. Si no, o pudieran haber sido todos múltiplos de 1, todos múltiplos de 2, todos múltiplos de 3. Si fueran muy diversos los anchos de clase, pudiéramos decir todos son múltiplos de 1. ¿Está bien? De 1 en 1. Y aquí para ahorrarnos el trabajito, todos son múltiplos de 5. Ah, de 5. Entonces, a ver, si todos son múltiplos de 5, ¿cuántos grupitos de 5 tiene cada intervalo? Vamos a tomar el número 5 como un factor común entre todos los intervalos, porque vuelvo a repetir, hemos visto que todos estos anchos de clase son múltiplos de 5. Entonces, el primer intervalo que tiene un ancho de 10 tiene dos grupitos de 5. Como que tiene dos cuotas, por llamarlo así. Imagínense que depende un poquito del ancho. Entonces, el primer intervalo tiene de hecho dos cuotas, porque tiene dos grupos de 5. El segundo intervalo, que tiene 20, un ancho de 20, tiene como que 4 cuotas, ¿no ves? 4 grupitos, 4 grupos de 5. Y así sucesivamente, el tercer intervalo, que tiene un ancho de 15, tiene 3 cotitas. El cuarto intervalo, que tiene un ancho de 10, tiene 2 cotitas. El quinto intervalo, que tiene un ancho de 15, tiene 3 cotitas. El siguiente intervalo tiene un ancho de 5, tiene una cotita. Y el último intervalo, que tiene un ancho de 15, tiene 3 cotitas. Entonces, y cuando hablamos así, estos valores que hemos obtenido acá en realidad representan los grupos de 5 que tiene cada intervalo. Entonces, en total, vemos que son en realidad 18 grupos de 5 que hay en total. 18 grupos de 5. Sabiendo nosotros que la frecuencia absoluta total o la cantidad de datos total que tenemos son 108, ¿no? Es la frecuencia absoluta, es la cantidad total de datos. Dividimos entre los grupos de A5 que se han formado y 6, corresponde 6. ¿Qué significa este 6? Es la frecuencia esperada que corresponde para cada grupo de A5, porque lo hemos dividido en 18 grupos de A5. Entonces, hay una frecuencia esperada de 6 que se le debe asignar por cada grupo de 5. Entonces, si nos vamos a la tabla, y aquí hemos vuelto a colocar la cantidad de grupos de 5 que le corresponde a cada intervalo, sumando en total 18 grupos de A5 distribuidos de esta manera para cada intervalo. Y habíamos dicho entonces que a cada grupo de 5 le corresponde una frecuencia esperada de 6. Sabiendo que el primer intervalo tiene dos grupos de 5, entonces va a tener una frecuencia esperada de 12. El segundo intervalo tiene 4 grupos de A5, les corresponde una frecuencia esperada de 24. 4 por 6, ¿no? Aquí lo mismo, 3 por 6, 2 por 6, 3 por 6, 1 por 6, 3 por 6. Y de esa manera encontramos la frecuencia observada. ¿Por qué salen frecuencias esperadas diferentes? Debido al ancho de clase diferente. Por eso que les decía, si estos anchos de clase fueran el mismo para todos, que generalmente así es la costumbre, si estos anchos de clase fueran iguales todos, bueno, pues directamente decimos frecuencia absoluta total del 108 dividido entre 3, 6, 7 categorías, y todas las frecuencias fueran iguales como vimos en el anterior ejercicio, con los días de la semana. Pero en este caso no es así. Me detengo un ratito ahí, chicos, alguna consulta. Es la única F diferencia. sub, ¿y de dónde salió? Disculpe, o era un valor que ya no dio predeterminado. Perdón, no te entendí bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? El F sub I, ¿de dónde salió? ¿O era un valor que ya teníamos predeterminado? Tú me dices
¿Esto de acá? Sí, ¿Esta columna de datos? Bien, muy, sí, muy esa buena. columna. Ok, bien, me has hecho el recuerdo que le haga recuerdo, como se dice, de algo a ustedes. Voy a volver al inicio del ejercicio. Ya, fíjense una cosita. Se supone que ustedes a estas alturas, chicos, ya, ustedes son unos maestros para elaborar tablas de distribución de frecuencia. Han aprendido la elaboración de tablas de distribución de frecuencia. De repente yo aquí les daba los 108 datos, así de repente les daba todos los datos. Le digo, elaborar una tabla de distribución de frecuencia con 7 categorías, ancho de clase de tanto. Ustedes me tendrían que elaborar esta tabla. Eso lo han aprendido en la anterior materia. ¿Sí? La elaboración de la tabla de distribución de frecuencia y además el cálculo de todas las medidas estadísticas, además el cálculo cómo se calculan las medidas estadísticas, tanto para variables continuas como para variables discretas. Ok, ¿ya? Bueno, o como también directamente ya se la doy la tabla. Se han encuestado, fíjense, se han encuestado a 108 personas, se han hecho una encuesta preguntándole las edades y se han obtenido estos datos. Entonces, estos datos acá se han obtenido a través de la observación, a través de la experimentación, a través de una prueba de campo. Entonces, FI que lo llamamos es la frecuencia absoluta, ¿no? Por definición es la cantidad de valores, datos, observaciones que están contenidos en cada categoría. Entonces, esa tabla yo ya se la he entregado a un comienzo. Como le puedo decir, de repente no se la doy la tabla y lo que le doy son los 108 datos así, y le pido elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Ustedes van a tener que elaborarla primero esta tabla. ¿Sí? Entonces, estos datos, que son los que están concentrados en cada categoría, nosotros lo llamamos frecuencia absoluta, como eso lo han aprendido en la primera materia, chicos. Entonces, para nosotros, de aquí para adelante, esa frecuencia absoluta la vamos a asumir como frecuencia observada. Porque para los modelos de distribución uniforme, lo que se nos pide es tener la frecuencia, ¿dónde está el dato? Bueno, está más abajo. Tener la frecuencia observada, que significa los datos que se han obtenido a través de la observación, a través de la experimentación, y eso es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, esa frecuencia absoluta va a ser para nosotros en su momento, aquí ya debería decir que FO, será nuestra frecuencia observada. No sé si era esa tu pregunta. Creo que era Erwin también. Sí, Efraín, ¿sí? Ya. sí, gracias. ¿Algún problema cómo hemos encontrado la frecuencia esperada? Bien, creo que no, ¿no? Es determinar cuántos grupitos vamos a hacer. O yo le decía, ¿y qué tal si no hay si todos son grupos, aquí primero podemos pillar los anchos de clase. Si aquí no hay cómo encontrar siempre hay un múltiplo de algo. Si no hay de nada, por último son múltiplos de uno. De uno en uno, en vez de 5 en 5. De 2 en 2, de 3 en 3. Bien, algo de recalcar importante, que la sumatoria de esta frecuencia observada, de todas estas frecuencias esperadas, siempre va a ser igual a la frecuencia observada. Lo que estamos haciendo es esta frecuencia total de 108, redistribuirla en forma teórica, como en teoría debería estar distribuido todo este N, toda esta frecuencia total. Bien, ya tenemos nuestra columna de frecuencia observada y tenemos nuestra columna de frecuencia esperada. Vamos a calcular nuestro estadístico crítico. Casualmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. 7 categorías, pero es que nos sale el mismo valor del anterior ejercicio, ¿no? Al 95%, con 7 categorías, menos M, que habíamos dicho la cantidad de parámetros calculados, y que en realidad en esta prueba de bondad de ajuste para la distribución uniforme no se calcula medidas estadísticas, no hay necesidad, por eso que va a tomar el valor 0. Menos el 1 que viene por defecto es 6. Con 6 grados de libertad al 95%, ya lo vimos en el anterior ejercicio, salía 12,59. Entonces ya tenemos acá nuestro valor crítico, ¿no? El que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Bien, aquí tenemos la columna de frecuencia observada, tenemos la columna de frecuencia esperada, y encontramos esta relación, frecuencia observada menos frecuencia esperada, esa diferencia al cuadrado, y dividido entre la frecuencia esperada. ¿Ya? Vayan, por favor, verificando que estos datos aquí sean correctos. ¿Por qué no da 0 aquí? Porque dio la casualidad que ahí justamente son iguales las frecuencias observadas y esperadas. Coincidieron. Por eso que si esto se hace 0, pues
0 dividido entre lo que sea va a ser 0. Verifíquenmelo, por favor, estos dos valores. El segundo valor está bien. El primero, El primero igual. ya, ok, gracias. Gracias. Ya, entonces, la sumatoria de esta columna nos da 0,1389. ¿Eh? Muy bien. Esa sumatoria es, habíamos comentado, que en realidad es directamente nuestro valor de prueba, 0,1389. Si revisamos el 0,1389, si está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, 0,1389, era el 0,14 redondeando si quieren ustedes. El 0,14 estaría en la zona de la aceptación, ¿no? Está en la zona de aceptación. Está en la zona de aceptación. Por lo tanto, si está en la zona de aceptación, ¿qué aceptamos? Vuelvo a repetir, acá arriba está, ¿dónde está? Aceptamos la hipótesis nula. Es decir, que los datos, en este caso las edades, sí están distribuidas equitativamente en cada una de las categorías. Que sí se distribuye uniformemente. Veamos nuestra conclusión final. Dice, observamos que, bueno, el chi de prueba era 0,389 y que efectivamente se encuentra en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta H sub 0. Existe suficientes evidencias para indicar que las edades de la población se encuentran distribuidas equitativamente o se distribuyen uniformemente al 5% de significación. Pregunta, chicos. ¿Se entiende? Una consulta. Bien, esa es la distribución. Es la distribución, la prueba de bondad de ajuste a la distribución uniforme. Yo sé que esta distribución casi no, ya en estadística 1 o en la anterior materia no se la avanza, porque es muy sencillita, no tiene una fórmula, simplemente la verificación de distribuir uniformemente los datos. La siguiente prueba, que esa la vamos a ver el día sábado, pero que necesito, chicos, que ustedes le den una repasada, porque si la conocen, aquí tienen un par de ejercicios, bueno, 3, 4, han habido varios, para el tema de distribución uniforme. Es la prueba de bondad de ajuste a la distribución binomial. Es una prueba que ustedes ya la conocen, es la primera prueba que han visto en modelos de probabilidades, la distribución binomial. Entonces, para que se entienda lo que vamos a desarrollar aquí en cuanto a la búsqueda de los valores de probabilidades, que vamos a necesitar hacer esa operación, es necesario conocer la distribución binomial, entenderle cuál es su fórmula principal. Y esta es la fórmula principal, para que ustedes se acuerden. Recuerden esta fórmula principal de la distribución binomial. Número de datos, la probabilidad de éxito y el valor que toma la variable. Y algunas características importantes que tiene esa fórmula. Denle una repasadita para que sea más fácil la asimilación. La siguiente clase que veamos